Ya. Buenas, Paul. Buenas tardes, Alex. No sé Hola, qué, Carlitos. ¿tienen algo, han adelantado algo de sus guiones del tratamiento? O sea, la semana pasada nos dijiste que hiciéramos algo sobre el personaje. Ajá. Ujú. Sí, sí, ¿Tienes eso? sí. Ya. Entonces, Creo que, o sea, le cambié algunas cosas, traté de pensar lo que me dijiste. Espérate, me abro la cámara que estoy. Y eso es lo que he hecho. ya. Entonces, ¿quieres que compartir para que nos leas lo que tienes? Claro, Ya. así voy aprendiendo. Hijo. Listo, ahí puedes compartir. Ok. Y Paul, ¿tú tienes algo también? ¿Has avanzado algo con tu historia? Solamente en los personajes he avanzado en la historia apenas una partecita. Es que la semana Ya. pasada tuve que trabajar. Mil disculpas. Ya, no, tranquilo. Entonces igual después vemos lo de personajes. No me deja compartir, ¿qué es? No sé, a ver, déjame ver. No, sí, ya está para compartir. A ver, Puedes lo, compartir lo ahí. voy a hacer. Dicen compartir pantalla íntegra. Sí, ahí estás. Sí está compartiendo, pero no está lo que tengo debajo. Ah, ya, aquí. Claro, es que tienes Ya, que ponerle ya, eso. ya está. Ya, ya. Perfil del personaje. Personaje principal, Roberto Benítez. Edad 31 años. Sexo masculino. Complexión delgada. De aspecto melancólico. Vestimenta formal en horas laborales. El resto del tiempo viste oscuro. Profesión. Profesor de música. Toca el violín. Su personalidad. Roberto es algo inseguro, sin embargo. De vez en cuando hace bromas solapadas, se deprime también de vez en cuando, es exagerado y dramatiza, enamoradizo, se enamora hasta del perro, debido a su baja autoestima, pues tiene miedo de quedarse solo. Tuvo amigos que le apreciaron mucho y de los cuales se separó, al igual que de su familia, debido a sus malas decisiones con respecto a las mujeres. Historia. Roberto es el mayor de tres hijos que fueron criados de forma tradicional, creyentes en Dios por tradición, no practicante. De niño tenía mucha imaginación, creaba historias y cuentos de cualquier cosa. Ya en la adolescencia coqueteó un poco con el ocultismo. Mientras estuvo en la universidad, incursionó en algo de política, siendo muy crítico con el sistema, que lo desencantaría muy rápidamente. Cuando se graduó de la universidad donde estudió música y pedagogía, salió de la casa de sus padres para ir a trabajar en otra ciudad. De hecho, hecho que lo hizo sentir muy solo, pues tenía una buena relación familiar. En esta época conoce a Susana, su madre, Ana, comerciante de profesión. Era una mujer recta, exigente, pragmática, pues su padre había vivido en el extranjero y crió a sus hijos con mucha exigencia y reglas. Era un hombre poco expresivo, mientras que su madre era ama de casa. Iba con frecuencia al médico, parecía ser hipocondríaca. El papá de Roberto Luis, un hombre más bien débil de carácter, ama a su familia, pero no sabe cómo expresarlo, ni cómo ser un referente de masculinidad para sus hijos, por lo cual delega muchas veces la crianza a su esposa y a su propia madre, Carmen, la abuela de Roberto. La abuela Carmen es una mujer amorosa con Roberto, vive en el campo, fue madre soltera y supo sobrellevarlo y educar a su hijo Luis con ayuda de su familia que es muy unida. Es una mujer a la cual la vida le ha golpeado, pero que no se desquita con los demás, siempre busca tener una enseñanza, una moraleja en la vida cotidiana. Y con Roberto, que de vez en cuando desde niño va a pasar temporadas
en su casa en el campo y aprende de ella. Roberto tiene dos hermanos menores que son bien llevados, sin embargo, siempre están molestándose, se cuidan mucho, pero también son sumamente críticos entre ellos. Roberto tuvo amigos de niño que fueron amigos de colegio también, con los cuales vivió las experiencias típicas de los chicos de su edad. En la universidad tuvo dotes de liderazgo con los amigos que compartían más íntimamente, se dejaba ver tal cual era. En la universidad tuvo una novia con la cual se iba a casar, pero me he equivocado ahí, perdón. Poco antes de la boda terminaron. Es más, Roberto quiso dejar la universidad para irse a vivir con ella, pero fue su madre quien lo impidió, haciéndoles reflexionar a los jóvenes. Hasta ahí tengo. Ya. A ver, ¿qué es lo que quiere Roberto en la vida? En este momento de Sí, que ¿qué está quiere? la película, Sí, ¿qué quiere en su vida? él, no, no, pues, perdón que te interrumpa así, o sea, en la vida puede querer ser un excelente violinista, Ujú. por ejemplo, profesionalmente. Ya, Pero en este momento de la película lo único que quiere es salvar el pellejo. ya, pero antes de que le pase ese suceso, ¿qué quiere él en la vida? Él quiere ser un excelente músico. Por Ya, eso él practica con mucha frecuencia, está clavado al violín. ya. Eso no está aquí en esta descripción Eso que no tú está nos das. ciertamente. Ya, es ¿Me una... entiendes? Espérate, voy anotando, Carlitos, por Claro, favor. claro, sí. Pero Ya. fíjense, o sea, esas cosas son importantes porque Sí, sí. el perfil del personaje tiene que estar atado a la historia. ¿Me entiendes? Claro, el objetivo de él no. Claro, a lo que él quiere. Qué es lo que aspira él en la vida? Ok. ¿No? Eh, ya, ser un gran músico, pero no lo es, ¿no es cierto? Es un poco por eso se dedica a dar clases. No, no es que no sea buen violinista. Es bueno, pero para redondear, vos sabes cómo nos toca la vida de los Claro, artistas. ya, Para redondearse el salario, trabaja de maestro, que le da una estabilidad. ya. Eh, el hecho de que él desee una relación así tan fuerte, ¿cómo le ves tú? ¿Es un potencial o un defecto en él? Es, es un defecto porque él está necesitando siempre de otra persona. Es como que necesita una pareja para sentirse completo. Ya, Es, tiene miedo de quedarse solo en realidad, y lo digo ahí, ¿no? Tiene ujú, miedo de quedarse solo. Por ya, eso digo, se enamora hasta del perro, es enamoradizo, ya. inseguro. Ya, por eso te decía la pregunta, porque un poco eso lo podríamos calificar como una cualidad o como un defecto, el que sea Yo enamorado. pienso que es un defecto. Ya, y que es muy enamoradizo. Ya. Además de querer ser un buen músico, ¿qué otras aspiraciones tiene él en la vida? Tener una familia. Ya, eso, por ejemplo, es una motivación. Ya, Lógico, eso sí. ya. Entonces, todas esas cosas anda anotándoles, porque eso, Estoy- sí, perdón. sí, sí, estoy anotando. Sí, porque esas son un poco las motivaciones que te va a ayudar en la historia. O sea, o van a Ujú. ser los ejes que te van a ayudar en la historia. Por ejemplo, tú marcas en tu guión el incidente que después de enterrar a su abuela, su mujer quiere ir a bailar, pero él no, pues él está acongojado por la pena y eso. Así es. Pero te digo, ese no es un incidente fuerte dentro de una historia, ¿me entiendes? Para Ujú. hacer una ruptura. Se me hace que de pronto puede ser una motivación mucho más fuerte y en medio de esto, de lo del velorio, que él quiera tener hijos y ella no, ¿me entiendes? Eso es un conflicto grave muchas veces en la relación de pareja, que uno quiere tener hijos y de pronto ella no quiere. Ujú.
y eso sí le conflictúa, ¿me entiendes? Es un conflicto más grande. ¿Por qué? Porque su deseo es tener una familia. Exactamente. Entonces, ese tipo de motivaciones profundas en el ser humano son el que mueve las historias. Sí. Lo otro es muy anecdotario, ¿me entiendes? O sea, es como una pequeña pelea, una pequeña fricción. Pero el hecho de pronto de que Roberto quiera tener hijos y Susana no quiera tenerlos es un motivo de conflicto, mucho más fuerte que eso de ir a bailar o no. ¿Me entiendes? Ok, En tu historia tienes que buscar esos elementos profundos del ser humano que motiven la historia, ¿me entiendes? Y ya, y que haga que la gente tenga una empatía o un rechazo con los personajes, ¿no? ya. Son esos elementos profundos de arraigo, de necesidad, los que mueven las historias, igual que en la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que buscar en las historias, cosas profundas que motiven al personaje a decidir una cosa u otra, ¿no? Eh, Ok. de pronto, no sé, buscar algo también, el hecho de que si él es bien pegado a la familia, ¿por qué se fue de la casa? ¿Qué le motivó a irse de la casa? Le salió un trabajo en otra ciudad. Ya. Y entonces eso puede estar unido a su vocación de músico, de que él hace cualquier sacrificio por eso, por ser músico. Ujú. ¿No? Porque también yo sí creo que además de lo que tú tienes marcado en la historia, que los padres son como muy sobreprotectores con Roberto, sí tienes que buscar elementos también de confrontación, de Pero con la contradicción. madre tiene más confrontación que con el padre. La Claro, madre es más entregada. El papá es como más consentidor. sí, pero digo, un poco en la historia no se ve esos conflictos, ¿no? Esos conflictos fuertes no se ven en la historia. ¿No? Ya. Y de pronto sí hay que marcarlos. Por ejemplo, ¿no? O sea, tú tienes que eso ya trabajarlo, elaborarlo. Pero de pronto que a él le haya salido eso, el trabajo en otra ciudad, y la madre le diga, no, pues ¿para qué te vas a ir tan lejos? ¿Me entiendes? Buscar algo. Que veamos que el personaje, a pesar de ser un tipo, como tú lo planteas, un poco débil, inseguro, se le ve a tomar decisiones. Ujú, ujú, Entonces, el hecho de que él, por ejemplo, a pesar de que sus padres digan, no, ¿para qué te vas a ir? Y él tome una decisión, hacen ver el carácter del personaje. ¿Me entiendes? Debemos buscar acciones, ¿no? Acciones dramáticas, no solo acciones físicas, sino acciones dramáticas en donde veamos el carácter del personaje. Y eso le hace más humano, en el sentido que puede ser es un tipo débil, un tipo que busca como la sobreprotección de sus padres, lo que sea, pero se le vea un carácter, ¿me entiendes? Con sus decisiones. Por eso te preguntaba, ¿qué es lo que él quiere en su vida? Entonces, si él quiere ser músico, a pesar de esto, de que sus padres le ayuden y todo, él toma una decisión de irse a otra ciudad a coger ese trabajo y dejar a sus padres. ujú, ujú. Eso tiene, Claro, en la parte justo, podría ser en la parte justo en la que la mamá les dice a los investigadores que ella ya no sabía de él porque él había ido a buscar, a trabajar a otra ciudad, a pesar de no necesitarlo, podría ser, ¿no? O sea, pero dejar no, en... no lo manejes en diálogo, no lo manejes Ah, en diálogo ni que la mamá les narre. Tenemos que ver una acción física de ellos dos, eso, que la madre le trate de a él de convencerle de que no es necesario que se vaya y que Roberto tome esa decisión, ¿entiendes? ok, O ok. sea, Sí, sí, sí. tenemos que ver el carácter del personaje, no que la Ok. madre cuente, no en esto. La madre puede Oh, decir, puede en el momento de la investigación dar paso a eso, a decir, sí, se fue, pero ver la escena, tienes que ese montar, podría ser un recuerdo, ¿no? Una claro, retrospectiva. claro, un flashback. Exactamente.
exacto. un flashback de lo que sucedió, ¿no? Ok, ya. Y creo que es importante trabajar el personaje de Susana, el Sí, personaje de la mujer, sí, sí, porque sí. eh, yo le veo a ella también que le tienes tú como muy caricaturizado al personaje, ¿me entiendes? O sea, es muy blanco y negro. No, no vemos matices de que el personaje. Y lo chévere de un personaje es ver esos matices. O sea, ella Ya. no tiene que ser solo la mala de la película. O sea, se tiene que No, ver, todos tenemos de todo. así es, pero eso hay que verlo, ¿me entiendes? Hay que Y reflejar. ok, Entonces, ya. de pronto, sí, ella, el rato de la muerte de la abuela, sí le acompaña y todo, pero quiere ir a bailar. O sea, ya se murió, ya qué vamos a hacer, ya se murió, ¿me entiendes? Eh, Ujú. Puede ser chévere ese carácter de ella, de que diga, ya se murió, la vida sigue, ¿me entiendes? Sí, Eh, pero también ella tiene que tener una motivación en la vida, ¿no? A pesar de ok. todos los problemas, de todas las dificultades que ella ha tenido, ¿no? De haber estado en un psiquiátrico, lo que sea. Tienes que hacerle ver que es un personaje chévere también, pues, o sea, ella debe tener alguna intención, algún objetivo en su vida. ¿Ella a qué se dedica? ¿Cuál es su profesión? Ella es sumamente inestable. Ella ha pasado por varias profesiones o dice que ha tenido varias profesiones, pero realmente no tiene ninguna. Pero ¿qué le gusta a ella? Tú La política. como Le gusta la creadora política. tienes que No, saber qué no, le gusta a tu personaje. le gusta la política. Ya, eso. Entonces, desarrollale por ahí. Ponte, Ujú. puede ser una persona que haya querido ser una dirigente estudiantil o una política y de Empezó pronto, estudiando leyes. perdón, Empezó estudiando leyes. ya, eso está bien. Entonces, de pronto, pero eso, tienes que buscarle también motivaciones profundas a ese personaje. Ok. ¿Me entiendes? De pronto, por lo que le sucedió, está en contra de las injusticias, ¿me entiendes? No es una mujer que odia en general a los hombres, ¿no? Sino que eso, de pronto no le gustan las injusticias, quiso dedicarse a la política, pero también un poco la política le decepcionó, ¿no? Y tienes que buscar ese punto de contacto de por qué ella se enamora de Roberto, qué le ve a Roberto de interesante, ¿no? Ya. O sea, esa parte dentro de tu guión, dentro de la historia, no se ve. O sea, qué les atrajo a ellos para llegar a ser una pareja? Entonces Le tienes que, paso muy por encimita esa parte en realidad. sí, por eso, tienes que buscar cosas que les da afinidad, a pesar de que pueden ser, o sea, la típica, con gustos contrarios, ¿no? La ley de la atracción es así, polos opuestos se atraen, ¿no? Ajá, la ley de la Entonces, compensación. claro, de pronto ella es fuerte, tiene un carácter fuerte, ¿me entiendes? Y, y De llegan, hecho, sí. y llegan a tener contradicciones, como por ejemplo esto de la familia. A ella con lo Ujú. que le sucedió, de pronto no quiere tener hijos, porque no quiere que sus Sí, hijos pasen lo que a ella le pasó. sí, de hecho, ese es un gran conflicto porque entre las ideas que yo tenía era que Roberto le pedía a ella que deje de tomar los anticonceptivos para poder embarazarse y ella no quiere. Ella le engaña diciendo que sí, pero no. Ya. Eso no vemos en tu guión, ¿me entiendes? Tú Claro, lo claro, tienes, solo entre las ideas tantas que van surgiendo, ¿no? ya, tú lo tienes, pero no está en el guión, y eso hay que poner en el guión. ¿Ves? Ya. Hay que buscar tramas fuertes, ¿no? Tenemos que Ujú. buscar tramas fuertes tanto de los personajes como de las situaciones, ¿no? Hay que entender que un guión es eso, es un cúmulo de contradicciones, de confrontaciones que van avanzando, que hacen avanzar a la historia. Eso es lo que tenemos que buscar en un guión. Cosas que le O- hagan interesante, que reflejen la vida misma. Tú cuando ves Claro.
Una película te admiras de un personaje que dices, tú es igualito a mi vecino, a mi hermano o a tal persona Claro, que se comporta de esa forma. identificas. Claro, eso es lo que hay que lograr. Que los personajes sean carismáticos, que sean eso, que tengan su contradicción, ¿no? Eso, Ok, eso es lo que tienes que lograr. Por ejemplo, esto de lo de las pastillas anticonceptivas, ¿no? Que sea de pronto, no todo tiene que ser una bronca de frente, ¿no? Pero de pronto eso él le ha pedido que ya deje, ella dice que sí, que le tome como a broma, pero en el fondo sabemos, ves alguna acción en donde ella siga pegándose las pastillas anticonceptivas, a pesar de ya. que a él le diga, no, yo ya voté, yo ya no compro, ¿me entiendes? Pero ella en el Ujú, fondo sigue cuidándose. Entonces, ujú, eso tenemos que ver, ¿no? Hay en un guión, en una película, siempre tenemos algo de información que no conoce el otro personaje, pero el público sí la conoce. claro, Información que manejamos hacia el público y que desconoce el otro personaje es lo que crea una cierta complicidad con el espectador. Y eso tenemos que lograr también, que el espectador un poco sea cómplice en nuestra historia, que él sepa cosas y la típica, que siempre uno cuando ve una película se está imaginando, ah, va a pasar esto. Y de pronto ajá, tú le miras y lo sacas por otro lado, no como el espectador creía que va a suceder, ¿no? ya. No hay que facilitarle un poco al espectador de que lea toda la película. O sea, por eso muchas veces también creamos pistas falsas. Y como tú tienes una historia casi policial, por eso te decía, también debes pensar en eso, en crear pistas falsas, que de pronto al espectador le hagas ver que Roberto, a pesar de ser un tipo débil y eso, de pronto tiene unos momentos de furia que son peligrosos, que le hagan al espectador pensar, no, pues, y a la investigadora, no, este tipo mismo puede haber sido el asesino, ¿me entiendes? Entonces, esas Claro. cosas, Un esa, Roberto que sí puede ser violento. claro, pueden ser violentos, ¿no? Pero violento en ciertas cosas, ¿no? En ciertas cosas que Claro, claro. realmente lo disgustan y eso. No, Ya, ya. no por violento, sino hay ciertas cosas que de pronto lo sacan de Por casillo. frustración puede ser, por frustración con su trabajo o algo así, que le Claro. saque de casa y reaccione violentamente. Mm. Algo que tú tenías, creo que marcado, no sé si con los amigos o con los hermanos, algún rato leí que de pronto lo molestaban o algo a Roberto. Los hermanos se le Ya. burlaban. Ya. Entonces, de pronto que hacer, no sé, una escena en donde esas burlas y eso, él aguanta, aguanta, pero llega un momento en que explota. Ya. Eso también le da carácter al personaje, ¿me entiendes? Le hacen ver de que no es tampoco un farfulla en el sentido de que todo el mundo lo vilipendea y él se aguanta todo, ¿no? O Es sea, el bonachón del pueblo. claro, tienes que hacer un personaje interesante a Roberto, ¿no? Ok, O sea, ok. darle eso, darle carácter, que de pronto aguanta, aguanta, pero llega un momento en que, de pronto no con Ya. los hermanos, para no creer, pero los amigos, de pronto algún amigo que siempre se le burla, hasta que Roberto le para el carro y hasta le puede enfrentar, pegarle, no sé, ¿me entiendes? Busca, Un poco pasa eso en la escena en la que él les cuenta a los amigos que se va a casar y ellos le critican y él termina largándose de mala manera, pero puedo hacerle una escena más violenta esa. claro, claro, ¿me entiendes? Ok. Que inclusive esas cosas a la investigadora, a la policía, le den pistas de que el tipo es violento, o sea, dice, cuídate del buen manso, o sea, de que un tipo que es Así muy es. tranquilo puede tener esos momentos de, de ira, de rabia, que le hagan tomar malas decisiones. Entonces, eso te Así. digo, anda manejándole tú en tu historia esas situaciones para cuando hay esas confrontaciones
tanto el espectador como la investigadora diga, no, sí puede ser, ¿me entiendes? Ir creando Ok, esas pistas falsas, pero después, por esta situación de la fiscal o otro, vemos que realmente él no fue, ¿no? Hay, claro. hay que también un poco, no justificar, pero saber cómo ella, no sé, se suicida o se mata, ¿no? Susana, ver eso, ¿no? Que de pronto le puedes dejar para el final, o sea, saber cómo ella se quita la vida, Ujú. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de información, también manejarlo, ¿no? Ya, Tiene que ser con ella también, y yo sí creo que en este momento tienes que hacerle crecer también al personaje de Susana. sí, sí, sí. Verle cosas Sí. chéveres de ella, o sea, a pesar de que ha sido una mujer que ha sufrido y todo, tiene Como ciertas, todos. así es, tiene ciertas cosas que dices, wow, también, ¿por qué Roberto se enamora de Susana? ¿Me entiendes? Debe haberle visto algunas cosas chéveres. No, no solo te enamoras, o sea, te enamoras no solo por el físico, te enamoras por cosas chéveres que tiene la otra persona. Claro, eso es lo que Tienes, más enamora. claro, tienes que buscarle esas cosas a Susana para que le hayan atraído a Roberto. Ok. Eso. No sé si Paul quieres comentar algo, agregar algo. Bueno, yo veo cosas similares a también lo que me habías comentado anteriormente, es justamente fortalecer esas motivaciones del personaje para que haya el conflicto a lo largo de la historia. Gracias, Paul. Gracias, Carlitos. Ya. Entonces, trabájalo para cuando nos volvamos a reunir y a tener, a ver, un poco cómo es el asunto. Nosotros tenemos que lograr tener un perfil sólido de los personajes, tomando en cuenta esto, o sea, sus motivaciones, sus intenciones, sus contradicciones, que hacen que se alimente la historia, porque tiene que ser coherente. O sea, las historias tienen que ser coherentes, tienen que tener unidad con esto, con lo que son los personajes, ¿no? No puede ser un personaje que de pronto no sé, no haga nada, no mate ni una mosca y después le vemos que es el más papaya de todos. No, o sea, tiene que ser orgánico todo, ¿no? O sea, el personaje, por eso es importante el perfil del personaje. El perfil del personaje tiene que ser orgánico con la historia que estamos contando, no tiene que tener unidad. Entonces, una vez que tengamos esto, lo segundo es el volver a nuestra historia, a nuestro storyline, a nuestra sinopsis y a nuestro argumento que esté consolidado para ahí pasar recién al escalete. Ahí recién comenzamos a construir la estructura de nuestro guión con las escenas que vemos que son importantes. Ahí muchas veces es un poco lo que yo les ponía un poco en el plan de estudios, que muchas veces tenemos que hacer el borro y va de nuevo. O sea, eh, si nosotros vemos que nuestra historia no está funcionando, eso, buscar otros caminos, buscar otras situaciones que nos hagan contar lo mismo, pero no aferrarnos a ciertas cosas que vemos que no funcionan, ¿no? Hay ciertas cosas que sí, pueden ser irrenunciables en nuestra historia, pero otras también tener la suficiente sensibilidad para darnos cuenta qué es lo que funciona y qué no funciona en nuestra historia. Porque imagínense, o sea, estas decisiones del guión son fundamentales. Cuando nosotros no cambiamos ciertas cosas que no funcionan en nuestra historia y esto llega a hacerse una película, esto que vemos en el papel, después verlo en pantalla ya es desastroso, porque eso significa que no funcionó bien todo lo que estábamos planificando, ¿no? Y cuando ya está filmado, eso ya queda.
¿no? Ya no hay posibilidades de cambiar. Entonces, un poco lo que dicen todos los guionistas, el papel aguanta todo. Entonces, en el papel hay que hacer todos los cambios que vemos que funcionan y que no funcionan, ¿no? Ahí hay que darle la coherencia a la historia. Y nosotros cuando tenemos ya terminado el guión nos tiene que atrapar. O sea, cuando contamos nuestra historia, ya tiene que ser interesante, cosa que si, digamos, contamos solo la sinopsis o parte del argumento, la gente se queda interesada. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué más hay con este personaje o con esta situación? Un poco García Márquez contaba que él antes de escribir uno de sus cuentos y eso, les contaba en una reunión de amigos como que hubiera sido un hecho real que le pasó a algún familiar o algún vecino esas situaciones. Y un poco, dice, viendo las reacciones o el interés del público al que contaba, él escribía o cambiaba las cosas. Dice, solo cuando después de haber contado la historia veía que había un interés real, ¿no? De las personas que le escuchaban, él se ponía a escribir las historias, ¿no? Entonces, un poco nosotros tenemos que, eso, buscar nuestros propios caminos, claro está, pero buscar que nuestras historias sean interesantes, ¿no? Que sean eso, que que sean auténticas y que sean novedosas. Eh, y otra cosa que nos ayuda mucho es ver cine, ¿no? Estar actualizados con las últimas historias, con las últimas propuestas, que, ¿no? Que un poco va hacia allá también el desarrollo, ¿no? De esta profesión que estamos tratando de desarrollar. Bien, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, alguna No, sugerencia. No. Entonces, pasemos a ti, Paul, para que nos cuentes qué has avanzado con tu personaje. Nos queda unos 3 minutos de esto y después, si se desconecta, nos volvemos a conectar. listo, ya les comparto. Ya, gracias. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Sí dice que estás ahí. Pero no se ve. Ahí Ahí se ve. sí, ahí sí. Ahora sí, Sí, ahí le Sí, vemos. ya, perfecto. A ver, Listo. cuéntanos. A ver, de la última vez desarrollé más a cada uno de los 5 personajes que tengo. Entonces, el personaje principal, que es la señora Begoña, entonces le añadí más datos acerca de su vida, a manera de como de una cronología, ¿no? Y un poco Ya, más también de las demás dimensiones que puse. Entonces, en el caso de ella, le detallo aquí que es hija única y vive en la finca que heredó de sus padres. Sus abuelos paternos fueron de Manabí, sus abuelos maternos fueron de Loja. Sus abuelos, cuando tuvieron entre 25 a 30 años, llegaron a Santo Domingo a principios de 1918, en un auge colonizador por las reformas agrarias del país. En ese año nació su padre, que se llama Adel, y en 1920 nació su madre María, en Santo Domingo. Eh, en 1923, sus abuelos paternos compran al Estado 50 hectáreas de tierras, en cuyo centro está un cerro que alcanza hasta los 600 metros sobre el nivel del mar. Aquí levantaron una hacienda para vivir y para producción agrícola y ganadera. Sus padres Adela y María se casaron en el 37 y en el 40 empezaron a producir cacao en la hacienda para venta local. En el 48, Begoña nace en la finca, se cría ahí en un ambiente rural, en una casa de caña y madera, en un ambiente de pastizales, de remanente de bosques naturales, ríos, animales de granja, avistamiento de animales silvestres. En el 64 sus abuelos dividen la hacienda a sus 6 hijos
y su padre Adel hereda 10 hectáreas donde se encuentra el cerro. Entre el 60 y el 80 fallecen sus abuelos paternos y maternos. En el 73 conoce a Luis Mendoza, quien impulsó en la finca la venta del cacao a nivel nacional, y en el 75 se casa con él. Ese mismo año tiene a su primer hijo, Adel,